Gracias, bienvenidos a esta asignatura que se llama Diseño Organizacional, en la que vamos a poder identificar las herramientas básicas para el diseño de estructuras organizacionales bajo un enfoque holístico que permita a las organizaciones responder a los cambios del entorno global, lo que significa para ustedes como ingenieros de administración en que van a obtener las herramientas necesarias para poderse adaptar a los cambios, es decir, no quedarse cuadrados con una estructura y un sistema que ya está establecido, sino que nos permita precisamente adaptarnos a las circunstancias. El programa está estructurado precisamente en 6 unidades, por lo cual tenemos que irnos un poquito rápido para poder alcanzar cada uno de los temas. En primero vamos a entender a la organización, en donde vamos a recordar algunos conceptos básicos de sus materias de taller de investigación, comportamiento organizacional, comunicación organizacional, que les permita en lo particular identificar precisamente la importancia del diseño organizacional y vamos a poder también identificar los procesos alternativos de organización administrativa. Con esto nos va a permitir generar las bases para poder establecer una auditoría que nos genere un diagnóstico organizacional, estableciendo la metodología para la creación e innovación de estructuras organizacionales. Recuerden que la innovación no necesariamente es única y exclusivamente crear algo nuevo de la nada, sino que puede ser la reestructura precisamente de un proceso ya establecido. Y el último punto de este programa, vamos a ver lo que son las técnicas de organización. Bien, vamos a iniciar entonces con el tema 1 que se llama Entendiendo la organización, cuyo objetivo específico de esta asignatura es identificar los componentes característicos de una organización como ente social para identificar la estructura organizacional. Vamos a tratar de recordar conceptos básicos como el concepto de organización. Vamos a establecer precisamente el por qué existen las organizaciones y lo más importante, para qué fue creada esa organización. Vamos a tomar el concepto de organizaciones inteligentes, vamos a identificar precisamente qué podemos hacer dentro de una organización, innovando los procesos y como ustedes como agentes de cambio, en lo particular estableciendo los principios básicos que sustentan las estrategias de cambio planeado en la organización. Esto nos va a remitir precisamente a cómo las personas se comportan dentro de la organización y vamos a generar el diagnóstico de la cultura y cambio organizacional, estableciendo los instrumentos de evaluación de este clima organizacional. ¿Ok? Bien, entonces iniciamos. Primero, ¿qué es organización? ¿Qué significa? Que recuerdan, podemos tener un sinnúmero de conceptos de diferentes autores, pero siempre es importante irnos a lo básico. Y para irnos a lo básico tenemos que generar del origen etimológico. La palabra organización viene del griego organon, que significa instrumento. Es decir, es la herramienta y lo que tiene el ser humano para poder obtener algo. ¿Ok? Pero desde una perspectiva, desde la parte de la administración y desde nuestro lenguaje, es precisamente la organización es un organismo, es decir, ya lo llevamos al punto en donde esta herramienta se convierte en un ente vivo que tiene sus propias características y su propio comportamiento independientemente de la persona que lo crea e independientemente de las personas que lo integran. Se convierte en un ente vivo, ¿sí? Y bueno, dentro de los innúmeros significados que podemos encontrar del concepto de organización, nos vamos a quedar con los dos básicos que pudiéramos identificarlo como algo que nos va a permitir entender todos los elementos del concepto, y uno de ellos es el de Agustín Reyes Ponce, en donde nos indica primero que la organización es la estructura de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. Esto nos permite en lo particular identificar a ver la organización desde un todo.
¿ok? En el caso precisamente de Eugenio Sisto Velasco nos dice que organizar, ya como concepto, es agrupar y ordenar las actividades necesarias para alcanzar los fines establecidos, creando unidades administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y jerarquía y estableciendo las relaciones entre dichas unidades que deben de existir. Tom- Tomando en cuenta estos dos conceptos, desde qué es organización y qué es organizar, nos podemos identificar algunos elementos claves como puede ser precisamente la estructura. Los dos hablan de estructura. ¿A qué se refiere? A que todo organismo social debe de tener y diseñar precisamente funciones y responsabilidades dentro de esta organización como tal, ¿no? Recuerden que la organización básica de la sociedad humana es precisamente la familia y la estructura dentro de esa familia es precisamente la pareja que decide casarse, ¿ok? Partiendo de ahí, bueno, ya puedes tener otro tipo de relaciones, hijos, nietos, tíos, papás, etcétera, etcétera, pero la función básica entra desde ahí en una empresa exactamente igual. Para eso entonces también la organización debe de tener una sistematización. Al establecer precisamente de esa estructura, todos los procesos que se generan dentro de la organización deben llevarse a cabo, perdón, en base a los procedimientos establecidos dentro de esa misma estructura, independientemente del tamaño. Se deben de establecer agrupaciones y asignación de actividades y responsabilidades. ¿Qué implica? Que se van a agrupar dentro de la organización las áreas para poder lograr un objetivo en común. Se establecen jerarquías. En este aspecto de la jerarquía se identifica precisamente la parte de la autoridad y responsabilidad, que eso nos lleva precisamente a que no se generen actividades duplicadas y que nos lleve a la parte de la simplificación de funciones. ¿Ok? Bien, entonces, para toda organización, debe establecerse precisamente ciertos principios y el principal de todos es el objetivo. Una organización se integra específicamente cuando existe un objetivo que determina precisamente su razón de ser. Para eso, entonces, en base a ese objetivo, se especializa en qué área de que podemos generar para poder lograr precisamente ese objetivo. Es decir, el objetivo es crear, por ejemplo, un restaurante. Bueno, ¿qué tipo de restaurante? ¿En qué me voy a especializar? Comida china, comida italiana, mariscos, etcétera. Entonces, dentro de las áreas que componen la organización, también vamos a tener especialistas para poder lograr precisamente el objetivo deseado. Se establecen las jerarquías. Entre más grande es la organización, van a existir más jerarquías que en otras. Para esto se tiene que establecer la paridad de autoridad y responsabilidad. Recuerden el principio que entre a mayor responsabilidad debe de existir mayor autoridad. ¿Por qué? Porque si tú eres responsable de un área en específico y no se te otorga por parte de la dirección esa autoridad para hacerte responsable de todo, pues entonces en determinado momento no se te pudiera exigir precisamente que los objetivos se cumplan, ya que no existe una responsabilidad, quizás incluso una sanción por el hecho de que no se genere. Por lo tanto, entonces debe de existir una unidad de mando. Todas las personas que componen dentro de la organización deben de tener un jefe directo, no dos jefes, no tres. Se entiende que dentro de las funciones podemos tener diferentes áreas que dentro del aspecto jerárquico pudieran tener un aspecto de autoridad mayor que el de uno, pero solamente uno le debe de responder a una sola persona. También es importante como principio de la organización la difusión, es decir, la organización como tal debe de comunicarle a todos los integrantes de la organización y a los que están fuera de ella cómo está la estructura, de tal manera que las personas sepan a quién dirigirse, cuándo dirigirse, cómo dirigirse. Y esto nos habla precisamente de la amplitud o tramo de control. Por lo general, una estructura puede ser tan grande o tan pequeña.
pero siempre debe de existir no más de 6, 7 gentes a los cuales una persona puede supervisar. ¿Esto por qué? Porque entre mayor número de responsables haya o subordinados se tengan, perdón, implica en lo particular que no vamos a poder atender a todos y se presupone que cada una de las personas que integran nuestra organización tiene una función que cumplir. Entonces, por lo tanto, se tienen que establecer tramos de control que no sean muy numerosos para poder entonces tener una buena supervisión. En esto tenemos que establecer la coordinación entre todos los aspectos anteriores porque el objetivo no se debe de perder de vista y aun cuando las personas que lo integran pueden tener personalidades diversas, deben existir una coordinación en la parte de la operación y comunicación. Y para ello entonces existe la continuidad. El principio de la continuidad es la razón de ser de esta asignatura, que es adaptarse a las circunstancias que se presentan en el mercado para que la empresa cambie su estructura cuando sea necesario. ¿Ok? Y hablando precisamente de creación del valor de una empresa, es importante identificar cuál es el objetivo de toda empresa. Si ustedes contestaron que es hacer dinero, es un error. El principal objetivo, el objetivo número uno de crear una empresa es satisfacer una necesidad. Si no hay una necesidad que satisfacer, la idea puede ser muy innovadora, pero no existe mercado para ello. Por lo tanto, entonces, no es que la idea sea mala, es simplemente no es el momento que se puede, que satisfaga la necesidad de ese momento. Por lo tanto, entonces la empresa puede no lograr los objetivos, no puede tener éxito empresarial porque no está satisfaciendo la necesidad. Lógico que si se satisface una necesidad, la gente va a querer ese producto, va a querer ese servicio y eso es donde nos lleva precisamente el obtener las utilidades buscadas. Y por ende, y no podemos pasar por alto que toda empresa a la cual es creada se busca precisamente la parte de la responsabilidad social que eso que implica en la parte precisamente de la responsabilidad social es que tomemos en cuenta todo lo que está dentro y fuera de la empresa, porque al final, si no cuidamos precisamente nuestro entorno, no vamos a poder tener ni suministros, ni insumos, ni clientes y que podemos llevar a cabo precisamente a perder precisamente la razón de ser de nuestra empresa. El hecho precisamente de que el objetivo de la empresa no se determina dentro, sino fuera, es precisamente del aspecto social. Se tiene que ver hacia afuera primero para poder generar precisamente la empresa. Muchas veces cometemos el error que cuando somos buenos cocinando en nuestras casas, podemos crear y pensar en un restaurante porque yo sé cocinar y hago la comida que a mí me gusta y a todos mis familiares y amigos les gusta, pero quizás no es la necesidad del mercado en ese momento. Por lo tanto, entonces no estamos pensando hacia afuera. Y ese es el punto principal de la concepción de una empresa, la función social. Y no es otra cosa más que la creación del máximo valor que podemos obtener una sociedad que por lo tanto a la larga va a ser el económico, es maximizar precisamente la satisfacción de la necesidad humana. ¿Qué tipos de valores podemos tener? Podemos tener valor extrínseco, que es de naturaleza económica, como puede ser el salario. La gente no trabaja tampoco nada más por el simple gusto y placer, debe de tener una retribución. Las personas que integran precisamente a la empresa van a tener también valores extrínsecos, que es lo inmaterial, y que muchas veces precisamente es el reconocimiento de la empresa, el prestigio, sí, el gusto, las tendencias de mercado, todo lo que genera precisamente de poder decir yo trabajo ahí, yo uso esta marca, etcétera, etcétera. También existen valores intrínsecos psicológicos, que es precisamente la satisfacción de poder llevar a cabo la labor en la cual estoy dentro de la organización. Y eso tiene que ver mucho con lo que es la cultura y el clima organizacional, la satisfacción en donde las personas tienen la percepción de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Existe otro valor que es el intrínseco de aprendizaje, que es en lo particular
¿Qué aprendo en mi trabajo? ¿Es un desafío? ¿Hago cosas nuevas o hago lo mismo todos los días y me aburro? Entonces termina siendo también un valor fundamental. También el cliente cuando va a un lugar y ve que las cosas son todas iguales, pues igual la gente dice, qué aburrido es este lugar y ya deja de ir. Existen valores trascendentes de aprendizaje evaluativos que habla precisamente de la capacidad de evaluar los resultados de las acciones sobre los demás, es decir, el reconocimiento que podamos tener precisamente de nuestra función, que la gente vea que yo voy a un lugar o que la gente vea que yo trabajo en un lugar y ese reconocimiento es fundamental. La otra parte del valor que es importante dentro del diseño organizacional es lo trascendente de externo, es decir, cómo mis acciones se reflejan en los demás. Hay veces que nosotros adquirimos un producto, un bien, un servicio porque alguien que conocemos nos lo recomienda y esa es la parte en donde te queremos llegar. ¿Ok? Para eso entonces necesitamos establecer que la empresa crea precisamente algunos valores y otros no. Son las percepciones de las mismas integrantes de la organización. Algunos de esos valores pueden ser sustitutivos de otros, pero de alguna manera también pueden ser complementarios o incluso independientes. Cuando hablamos de complementarios significa que primero se logra un valor quizás intrínseco para poder alcanzar el extrínseco o al revés. Dependiendo de las necesidades psicológicas de las personas, a veces nos vamos por la parte extrínseca para poder lograr el intrínseco. Eso es una situación que las empresas tienen que ir manejando dentro de la organización y también pueden ser acumulativos o no. Vamos obteniendo resultados y satisfactores que nos genera precisamente esa parte de satisfacción. Puedo compartirlos o no, pero sí es importante que todo lo que hagamos la gente pueda ser, que nos puedan reconocer. De ahí el éxito precisamente de las redes sociales, de Instagram, de Facebook y demás, donde la propuesta de valor de estas es de que Facebook no genera contenido, Instagram no genera contenido, sino son los mismos usuarios y los usuarios se sienten interesados en usar estas redes sociales porque la gente conocido de ellos les dan un like y esa es la parte del reconocimiento. Eso nos lleva precisamente a identificar el concepto de organización inteligente. Las nuevas organizaciones habla precisamente de que se debe de adaptar a los nuevos cambios, estableciendo precisamente las estrategias y los modelos de jerarquía. El amigo Peter Senge nos habla que una organización inteligente es aquella que posee información y conocimiento, que es aquella que está informada, es perceptiva y es clara. Y es clara para todos, es decir, son empresas autoorganizadas que toman en cuenta el mercado y que cada vez, y es tendencia mundial, que cada vez haya menos funciones de supervisión. Las empresas se benefician precisamente por el potencial que tienen los empleados que son informados y que son comprometidos porque les permite generar precisamente el cómo hacer que ellos logren los objetivos de la empresa, pero al mismo tiempo logren sus objetivos personales. Para ello necesitamos precisamente establecer elementos de cómo identificar una organización inteligente. Y primero y ante todo es la verdad, que es precisamente que la empresa debe de hablar siempre de una manera clara y debe de ser para todos. ¿Por qué? Porque de alguna manera la gente que integra la organización o la gente que está fuera de la organización y entiende que es una organización que siempre habla con la verdad, pues la va a escoger contra otras que pueden percibir que pueden ser engañadas o que han sido engañadas. Habla precisamente también de que una organización inteligente debe de tener libertad de iniciativa, es decir, permitir que las personas que integran la organización puedan participar en la toma de decisiones. Se establecen equipos liberados, es decir, en donde cada uno cumple una función y que les permite en lo particular la toma de decisiones de manera igualitaria y aceptar la diversidad. En este aspecto es importante que
tomemos en cuenta el punto en donde como empresa socialmente responsable, los integrantes de la organización deben de ser inclusivos y deben de ser en lo particular aceptar la diversidad de ideologías, de preferencias, de religiones y demás, que eso no hace otra cosa más que enriquecer precisamente esos equipos de trabajo y permite establecer redes voluntarias de aprendizaje. Es decir, que la inercia, la parte precisamente del compromiso que va a existir en esos equipos de trabajo hace que sea de manera voluntaria, que las personas que lo integran hagan su función. Eso nos lleva precisamente a una autodirección democrática, que aun cuando la palabra democracia implica en lo particular ponerse de acuerdo entre todos, siempre es importante identificar que exista un gobierno que pueda pues jalar la rienda en algún punto en donde, por ejemplo, si en la democracia no se puede llegar a algún acuerdo, debe de existir alguien que diga, a ver, permítanme. Si no se ponen de acuerdo, si alguien está en contra o que vaya a existir algún conflicto, exista un gobierno limitado, es decir, hasta cierto punto en qué momento va a salir a decir qué es lo que se debe de hacer, y esto nos habla precisamente de la libertad de comunidad. En pocas palabras, las empresas son cada vez más libres y la parte de que sean autorreguladas y que en determinado momento la supervisión vaya perdiendo esa función del látigo y que se vaya supliendo la parte de la supervisión en función del desarrollo organizacional en el aspecto de que las personas que la integran o los clientes vayan obteniendo una satisfacción cada vez mayor. Eso es la parte fundamental de una organización inteligente. Bueno, es importante entonces, para cerrar, que las organizaciones inteligentes son aquellas capaces de aprender, permitiendo así expandir sus posibilidades de crecimiento y te tienen que adaptar y sobrevivir precisamente a todas estas situaciones que se les va presentando en el mercado. La construcción de una organización se basa precisamente en 5 disciplinas. Primero, el dominio personal, es decir, para que una organización sea inteligente debemos de contratar personas que tengan un dominio personal de sus capacidades, sus conocimientos y habilidades, pero tampoco dejándolos que hagan las cosas solas, sino que hay que dirigirlas. Para ello se establecen trabajo en equipo donde se identifican precisamente esa visión compartida de cada uno de los integrantes, que sepan que cada labor o que las funciones que estén llevando a cabo les va a obtener un resultado, pero que también la misma organización va a obtener un beneficio. Eso se establece. Esto nos lleva precisamente a establecer modelos mentales en donde los procesos ya establecidos, generados y aplicados en los procedimientos y demás, la gente ya no tenga que tomar decisiones propias desde un punto de vista de satisfacción personal, sino tomando las decisiones en función del bien común, y que no espero la respuesta del otro, porque ya sé exactamente qué es lo que procede, y eso es lo que nos lleva precisamente a un pensamiento sistémico. ¿Ok? Bueno, cerramos la sesión del día de hoy precisamente con la primera parte de lo que es entendiendo la organización. Muchas gracias.